¿Sabe qué es no? ¿Escucha? No, vamos a hacer eso. No. Silencio. Pero hable por la noche. Buenas noches. No, era que no estaba hablando. ¿Me escuchan? Ok, listo. Entonces, vamos a iniciar. Para todos, mi nombre es José Luis Aguilar. Soy ingeniero de sistemas. Soy especialista en desarrollo de aplicaciones móviles y soy magíster en desarrollo de software. Entonces, los voy a acompañar en esta charla de aplicación de algoritmos, en este caso, en la herramienta PSI, ¿sí? Entonces, como ustedes saben por el nombre, ¿cierto? Este tema es el que nos da a nosotros las herramientas, las bases, la lógica para la programación futura, ¿sí? Entonces, la herramienta que vamos a utilizar para hacer las aplicaciones en esta charla es la que ustedes ven acá, de PSI, ¿sí? Aquí vamos a mirar cómo se aplican los diferentes comandos que incluso PSI nos muestra en la parte derecha de su interfaz, ¿sí? Nos muestra unos comandos donde nos da a nosotros la posibilidad de, a través de esos comandos gráficos, ir insertando pseudocódigo en nuestra aplicación. Entonces, ¿cuál es la idea? Que revisemos cómo aplicamos esos elementos a la algoritmia, cómo hacemos a través de esa lógica de programación diferentes ejercicios y diferentes prácticas en este entorno. Entonces, lo primero que vamos a empezar es revisando una aplicación de condicionales, ¿sí? Por eso ya tenía el título aquí puesto. Entonces, para todos, esta es la interfaz que a mí me ofrece PSI. Todos la están viendo, ¿cierto? Listo. Entonces, vamos a empezar con un ejercicio de condicionales, luego miramos un ejercicio del ciclo para, luego miramos cómo implementamos el ciclo mientras, y ahí vamos evolucionando en la aplicación, ¿cierto? En mirar cómo aplicamos toda esa parte de lógica de programación y pensamiento algorítmico. Entonces, acá siempre PSI arranca con la palabra clave llamada proceso, que es el inicio del algoritmo, y fin de proceso, que es el cierre del algoritmo. Ya todos sabemos que un algoritmo es finito, tiene un inicio y tiene un fin. Y va a tener unas instrucciones intermedias, que es el código de nuestro programa, según lo que necesitemos hacer. ¿Sí? Digamos que estandarizar para los trabajos de programación, no, porque esta herramienta es limitada, ¿sí? Es limitada en el sentido de que no podemos hacer todos los ejercicios de programación. Digamos que de la base de programación sí, pero existen más herramientas como LPP, ¿cierto? Otra herramienta que es de la parte de diagramación o de representación de algoritmos, que es DFE, pero eso es a través de diagramas de flujo. Sí, por eso les digo que esta herramienta no se puede estandarizar para todos los ejercicios de programación cuando ustedes vayan evolucionando. Igual esta temática es muy apasionante, les hablo desde la experiencia.
cuando ustedes vayan evolucionando, pues esta herramienta ya es limitada porque esta herramienta es de pseudocódigo, es un acercamiento a la programación, pero no es un lenguaje formal, o sea, no es un lenguaje como Java, PHP, no es un lenguaje como Python, ¿sí? No es un lenguaje como C#, .NET. Entonces ya ahí ya esto se limita, ¿sí? Listo, bueno, entonces vamos a mirar lo siguiente. Voy a colocarle el título condicional, ¿sí? Y pues vamos a irlo cambiando según la aplicación que vamos realizando. Sí, Fabián, puede ser. Ya miramos preguntas puntuales sobre la programación, más, digamos, más no de parametrización, que es igual una herramienta u otra, lo importante es la lógica, ¿sí? Si ustedes tienen lógica, no interesa qué herramienta utilicen, siempre van a tener un buen desarrollo. Entonces, fíjense qué vamos a hacer acá. Vamos a mirar, acá, pero lo importante es ir poco a poco avanzando, ¿sí? Entonces vamos a plantear con comentarios, que ya saben que ese es si no lo han manejado, pues ese es y vamos a hacer un algoritmo para determinar si un número es par o impar, ¿sí? Vamos a empezar por un ejercicio sencillo. Lo importante es que entiendan la aplicación, ¿sí? Listo. Entonces, miremos acá. Los pasos para hacerlo detallado es, primero ustedes deben mirar con ese enunciado que les dan, qué datos de entrada trae o necesita o debemos tener para este ejercicio, qué datos de salida se espera obtener y luego miramos qué proceso debemos hacer para poder obtener esos datos de salida. Entonces la primera pregunta es, si a mí me dan este enunciado para mi algoritmo, ¿qué datos de entrada necesito? Listo, muy bien. Necesitamos un número. Perfecto. Entonces, recordemos que cuando nosotros necesitamos un valor, un dato, en este caso un número, necesitamos almacenarlo en algún espacio en memoria para que el programa lo pueda utilizar posteriormente. Entonces, para eso, nosotros definimos una variable. En este caso, PSIN las declara de la siguiente manera. Definir el nombre de la variable, vamos a ponerle num, ¿sí? Y luego viene el tipo de dato. Entonces, en este caso, vamos a decirle que es un entero, les digo como, pero vamos a decirle como entero. ¿Sí? Listo. Ahí acabé de definir la variable num de tipo entero. La palabra número es reservada porque se utiliza para otro tipo de proceso, ¿sí? Ya después le puedo compartir el link donde se les explica más a fondo la palabra número reservada, pero es reservada por el sistema porque PSI la utiliza para otros procesos. Listo, bueno, entonces acá tenemos primero esto. Ahora, vamos a mirar lo siguiente. Siempre lo que yo les recalco es que ustedes deben decirle al usuario todo lo que tiene que hacer, ¿cierto? Sabemos que el usuario es un usuario que no es experto en sistemas, el que va a utilizar el programa, entonces debe saber todo lo que va a hacer. Pues acá le decimos escribir y entre comillas le decimos ingrese un número. Y luego sí, le damos la palabra de leer y le decimos número. Le estamos diciendo que me lea el número. Hasta ahí todos vamos entendiendo, ¿cierto? Esa aplicación. Listo, perfecto. Ahora, me dicen que como salida debo decir si el número que el usuario me ingresó es par o es impar. Entonces acá es donde empieza la lógica a funcionar, donde empieza con la práctica
uno a tomar esa experiencia. ¿Qué debo hacer para saber si el número es par o es impar? ¿Cómo debo hacer para decirle a mi programa, si esto, el número es par, si no, el número es impar? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Listo, perfecto. Muy bien. Con un condicional y con la etiqueta mod, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo acá detallado. Vamos a decir que voy a definir una variable que se llame resultado como entero. Listos. Y ahora acá voy a decirle resultado. El igual se hace de la siguiente manera: menor guión es igual a null. Y acá utilizo el operador mod, que es porcentaje. Muy bien, ahí Adriana ya lo colocó. Listo. Ahí tengo el residuo, ¿cierto? Entonces acá yo le digo si resultado es igual a 0, entonces, y si no, hago otra cosa. ¿Qué pasa si el resultado es igual a 0? Exacto, allá también ya lo dice Juan Carlos, es par, muy bien, Sergio. Entonces yo le digo acá escribir, ¿sí? Y le digo el número es par. Si no, entonces le digo escribir y le digo el número es impar. Listo. Con esto ya podemos ejecutar el programa y él nos va a decir que ingresemos un número. Entonces yo le digo 15, me va a decir el número es impar. Y yo le digo 4, me va a decir el número es par. ¿Sí? Entonces hasta ahí vamos bien. Esta es la aplicación de condicionales. Vamos a mirar ahora la aplicación de ok, sí se pueden definir en la misma línea separadas por coma. Y cuando hablamos de reales, Jaime, sí, ampliamos la posibilidad de ingreso de números decimales. Pero igual, ahí, cuando hablamos de números decimales, pues también es la misma mecánica de definición. Listo. Entonces lo que pasa, Fabián, el mod es un operador aritmético adicional al que nosotros conocemos. El mod es una división, pero es una división que en vez de devolvernos el cociente, como lo hacemos normalmente en cualquier división, nos devuelve el residuo, ¿sí? Entonces, si nosotros utilizamos el operador mod, es porque de algún modo necesitamos el residuo, ¿sí? El residuo para algo. En este caso, ¿para qué necesitamos el residuo? Para saber si el número es par o impar. Otro caso así rápido en el que podamos utilizar el residuo. Si a ustedes le dicen en un ejercicio, identifique si un número es primo o no, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta parte del número primo? Un número es primo si es divisible por él mismo y por la unidad y por nadie más, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que utilizar el mod. Y el mod es igual a porcentaje en esta herramienta, ¿sí? Entonces, para esos casos lo utilizamos. Cuando ustedes necesiten saber el residuo por algún motivo del ejercicio, ya saben que tienen que utilizar el operador mod. El mod me devuelve el residuo. ¿Sí? Listo. ¿Más preguntas de acá, de condicionales de esta parte? No, por el momento no, listo. Entonces vamos a mirar algo. Fíjense que si yo no lo copio acá, psin, acá me tiene el comando sí entonces. Si yo le doy clic, él me coloca también ahí la sintaxis, ¿cierto? De cómo debo utilizar ese comando. Entonces me dice sí,
lógica. Me colaboran con el micrófono que tienen abierto, gracias. Y luego dice que si esto se cumple, acá vienen las acciones para cuando esto es verdadero, y si no, acá vienen las acciones para cuando esto es falso. Entonces acá PSIN también les sigue mostrando un poco cómo se utiliza. Listo, bueno, entonces ahora vamos a avanzar. Vamos a mirar cómo aplicamos los ciclos, ¿sí? Entonces cuando hablamos de ciclos, tenemos varios ciclos, vamos a colocarlos acá un poco. Tenemos el ciclo mientras, que es este que está acá, esta expresión lógica. Tenemos el ciclo para, que es este que está acá. Y tenemos el ciclo repetir, ¿sí? Entonces fíjense que estos ciclos son ciclos repetitivos, ¿sí? Son ciclos repetitivos que me permiten a mí realizar una acción o unas acciones cierta cantidad de veces. Lo importante es saber cuándo debo utilizar uno, cuándo debo utilizar el otro, ¿sí? Y cuándo es uno mejor que el otro en los casos que yo necesite. Vamos a mirar, por ejemplo, se eliminó el para. Vamos a mirar, y ahora sí. Vamos a mirar, por ejemplo, que acá tengo los 3 ciclos repetitivos que yo puedo utilizar. El ciclo mientras, el ciclo para y el ciclo repetir hasta. ¿Sí? Todos los 3 son ciclos repetitivos, pero con diferencias de aplicación. Por ejemplo, el ciclo para es un ciclo que se va a repetir una cantidad de veces finita, ¿cierto? Definida, porque acá en la representación de la sintaxis ustedes pueden ver, viene la variable numérica, que es la variable de control, que si ustedes miran en la web, siempre la variable de control es IOJ, ¿sí? El valor inicial de esa variable, hasta dónde voy a llegar y con qué paso voy a ir aumentando cada ciclo. Entonces, por ejemplo, si yo le digo acá que desde I 0 hasta 10 con paso 1, ¿sí? ¿Qué acciones ejecuto? Entonces voy a decirle, vamos a hacerlo más interesante. Voy a tomar esto que tenemos acá, de saber si un número es par o impar, y lo voy a aplicar para acá. Vamos a hacer unos cambios acá. Aquí. Voy a colocarlo acá. En este caso, pues resultado no tiene nada. Voy a decirle y porcentaje 2 igual a 0. ¿Sí? Esto lo puedo comentar. Los comentarios de varias líneas. Bueno, me tomó el comentario de varias líneas, ya revisamos. Listo, vamos a comentar esta parte de acá y vamos a mirar lo siguiente. Voy a hacer un algoritmo que de los números del 0 al 10 me diga cuáles son pares o impares, ¿sí? Entonces, cuando me digan a mí algo donde yo tengo la certeza de hasta dónde se va a repetir, yo utilizo un ciclo para, ¿sí? O pueden decirme, algo que le pida un número al usuario, ¿sí? Y desde 0 hasta ese número me diga cuáles son pares y cuáles son impares. Yo no sé cuántas veces se va a repetir, pero sé que se va a repetir las veces hasta que el número sea el que el usuario me dio, ¿sí? Entonces vamos a volver a habilitar esta parte. Para hacerlo hasta ahí, ya no iría hasta 10, sino hasta num, ¿cierto? Y lo voy a ejecutar.
Ah, yo comenté la variable. Listo. Fíjense el error que me salía. Vamos a devolvernos un poco acá. Si yo no defino la variable, el programa me va a decir, hay un error en la línea 8, variable no definida. ¿Sí? Entonces me está diciendo que acá estoy intentando leer un dato que el usuario me da, guardarlo en una variable num, pero la variable no se encuentra definida, entonces el programa no puede funcionar. Con eso es porque yo tengo esto comentado. Al ejecutarlo nuevamente ya va a estar disponible. Este número que me está pidiendo es el número que me va a registrar el límite de hasta dónde va a llegar el ciclo para. ¿Sí? Entonces, si yo le digo 5, viene acá, variable no definida i. ¿Sí? Entonces, recordemos que siempre debemos definir todas las variables que vamos a utilizar en el programa. Ahora sí, 5, y acá me dice el número es par, el número es impar, el número es par, el número es impar, el número es par, el número es impar, ¿cierto? Pero no me dice cuál número. Entonces ahí vamos a cambiar algo. Cuando yo estoy abriendo o imprimiendo mensaje en pantalla, yo debo concatenar. Exacto, Jaime, muy bien. Yo debo decirle el número, coma, para concatenar, y le digo y le digo coma, y abro otra vez las comillas, es par. ¿Sí? Y lo mismo acá, le digo comillas, coma y coma, comillas, vamos a dejarlo separado, es impar. Entonces, si yo lo ejecuto, pues ahora sí me va a decir, por ejemplo, 5. El número 0 es par, 1 es impar, 2 es par, 3 es impar, y así sucesivamente, hasta el usuario que me dé, hasta el número que me dé el usuario. Si el usuario me da 50, él lo va a hacer 50 veces porque está dentro del ciclo par, ¿sí? Entonces, fíjense que el ciclo para yo lo utilizo cuando tengo, esa ventana no la pueden ver. Entonces, espérenme, dejo, espérenme mirar. No va a ser más adecuado. No. Ahora sí, listo, 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 ya. Ahora sí. No sabía que no la podían ver y hasta ahí también comentaron. Listo, vale. Un problema ahí en la compartida de pantalla. Listos, entonces miren, acá me dice 5, me va a decir el número 0 es par, 1 es impar, 2 es par, lo que estamos haciendo ahorita. Y yo le digo 30, va a ir hasta el número 30, haciendo todo lo que yo le estoy diciendo acá. ¿Sí? Entonces, el ciclo para, yo lo utilizo cuando necesito hacer que una instrucción se repita n cantidad de veces, pero una cantidad de veces finita. ¿Sí? Diferente a los otros ciclos repetitivos. Entonces ahora hasta ahí. ¿Hay alguna duda? Sí, se pueden configurar saltos de A2, saltos de A3, dependiendo como lo necesite en el programa. Digamos que lo más típico es que yo siempre lo utilice en saltos de A1, porque yo voy a hacer ciclos secuenciales. No, no siempre hay condicionales. Es dependiendo lo que yo deba realizar. En este caso, el ejercicio me pedía que en un rango donde el usuario daba el límite, se calculara desde 0 hasta ese límite cuáles números eran pares o impares. Entonces, para hacer eso, yo no puedo comparar si un número es par o impar si no coloco condicionales. ¿Sí? Entonces, por eso van ahí
inmersos los condicionales con esta condición de módulo. Claro, se puede anidar un para dentro del otro, pero digamos que ese tema es más avanzado, porque ese tema lo vemos comúnmente cuando manejamos vectores. Cuando manejamos vectores tenemos que manejar los paras para agregar datos al vector, para recorrer el vector. Cuando hablamos de vectores, hablamos de que tenemos métodos de ordenamiento, tenemos métodos de ordenamiento burbuja, y esos métodos ya utilizan paras anidados para poder funcionar. Y lo mismo cuando manejamos matrices, sí o sí tenemos que manejar dos paras para poder trabajar todas sus operaciones. No, para la actividad integradora no. Para la actividad integradora ya miramos un ejercicio similar. Sí, sí reconoce. Sí reconoce el mayor igual y el menor igual. Ya miramos ahorita, vamos a hacer un ejercicio práctico, digamos que un poco similar a lo que ustedes tienen en su actividad integradora, pero es de un programa para la compra de pasajes de bus. ¿Sí? Ah, sí, esos operadores están aquí a la izquierda, como dice Jaime. ¿Sí? Listo, pero igual, digamos que yo este entorno poco lo miro visualmente, todo lo hago es con código. Listo, entonces hasta acá, preguntas del para. No se preocupe, miremos, pongámosle atención primero a lo que estamos codificando acá, que igual lo que estoy codificando acá es pseudocódigo, es sobre todo para la parte de la lógica, ya luego el entorno lo que nos ayuda es a la parte de poder hacer cosas de manera visual, ¿sí? Que yo pueda tomar un comando acá, implementarlo aquí, que yo pueda tomar operadores o revisar ciertas cosas, pero bueno, esos conceptos ya... Listo, bueno, entonces vamos a mirar ahora lo siguiente. Vamos a mirar... Espérenme, miro algo. Bueno, estaba mirando para... Y ahorita revisamos cómo compartirles un material. Ya vamos allá, ese comando se los voy a explicar, porque con ese comando ustedes van a poder utilizarlo para hacer la actividad integradora. El comando según es un comando que maneja casos en programación, y que en programación ya desde lenguaje formal se llama switch case. Entonces ya vamos a mirar un poco más allá. Sí, Jimmy, esta clase queda grabada. Listo, entonces vamos a mirar ahora el ciclo mientras, ¿sí? El ciclo mientras, como ustedes pueden ver, aquí está la sintaxis, ¿sí? ¿Cuándo utilizo el ciclo mientras? El ciclo mientras es un ciclo repetitivo, ¿sí? Es un ciclo repetitivo, pero que se repite mientras una condición lógica o una expresión lógica se cumpla, ¿sí? Si una expresión lógica se deja de cumplir, terminará. Ejemplo, vamos a hacer un programa que, digamos que no tiene tanta aplicación así real, pero nos sirve para la parte lógica. Vamos a hacer un programa que me sume los números pares, ¿cierto? Que el usuario va colocando, pero que cuando el usuario coloque un número, perdón, los números positivos, y que cuando el usuario coloque un número negativo, el programa termine y me muestre cuál fue la suma total, ¿sí? Vamos a hacer ese programa donde vamos a utilizar el mientras, ¿sí?
¿Por qué el mientras? Si el programa me dice, el usuario va a estar ingresando números, ¿cierto? Positivos, y el programa los debe ir sumando. Cuando el usuario ingrese un número negativo, el programa debe terminar, ¿cierto? Y mostrar cuánto quedó la suma. Entonces la pregunta acá es, ¿cuántas veces lo voy a repetir? En ese ejercicio, ¿cuántas veces lo iría a repetir? Un algoritmo que sume los números positivos, ingrese el usuario, y cuando ingrese un número negativo, el programa termina. ¿Sí? Exacto, no se sabe hasta que el usuario ingrese un número negativo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a mirar aquí lo siguiente. ¿Sí? Bueno, puedo comentar esto. Puedo comentar esto. Y acá la condición o la expresión lógica es mientras que num. ¿Cuál sería la condición ahí? Mientras que num sea mayor a 0. ¿Y qué pasa si el usuario me ingresa a 0? 0 es negativo. Es neutro, ¿cierto? Y el programa me dice que debe terminar solo cuando sea negativo. Entonces lo debo tomar mayor o igual, ¿cierto? Mientras que el número sea mayor o igual a 0. Y acá, en la secuencia de acciones, ¿qué me piden hacer? Que vaya sumando, ¿sí? Entonces aquí aparece un concepto. Ustedes saben qué es un acumulador y el otro concepto es contador. Claro que contador aquí no vamos a utilizar. Entonces, la pregunta es, ¿qué es un acumulador en programación? Listo. Es muy importante. El acumulador es aquella variable que nos va a ir guardando una serie de datos, pero como su nombre lo dice, los va a ir acumulando, o sea, los va a ir sumando todos los que se van ingresando. No va a cambiar cada vez que se ingresa un nuevo dato el valor, sino los va a ir sumando. Y el contador los va a ir contando, ¿sí? Entonces, la sintaxis de un acumulador es la siguiente. El nombre que ustedes le den a la variable puede ser AC de acumulador, ¿cierto? El nombre que ustedes le den a la variable igual a AC más ¿qué? Más el nuevo dato que ingresa al usuario para que se vaya acumulando. Más N puede ser, ¿sí? Y contador, vamos a ponerle con, así llamamos la variable. Contador es, como yo llamo la variable, igual a la misma variable más 1, porque va a ir contando, ¿sí? Entonces, ahí están los dos conceptos de programación que también utilizamos muy seguido en los ejercicios, ¿sí? Y no solo en esos ejercicios de algoritmos, sino en la programación real. Entonces, aquí están los dos. ¿Cuál necesito utilizar para este ejercicio? El acumulador, ¿cierto? Porque necesito ir acumulando una serie de datos que van ingresando. Entonces, como es una nueva variable, la voy a definir acá y voy a decirle que la llamo acum
como entero. ¿Listos? Y acá, ¿cómo sería la sintaxis? Entonces yo voy a decirle que acun, ¿sí?, va a ser igual a acun más num, porque num es el nuevo dato que va a estar ingresando el usuario. Pero aquí hay algo muy importante. Cada vez que yo utilice un contador o un acumulador, yo debo hacer algo que se llama inicializar la variable. ¿Qué es inicializarla? Darle un valor inicial a esa variable para poder hacer esa operación, porque yo no puedo acumular algo que no sé cuánto vale más num, ¿sí? Algo que no tiene valor más num, porque me va a salir un error. Entonces acá debo decirle que acun va a ser inicializada y siempre pues la inicializamos en un valor que no me altere los resultados de mi ejercicio, en este caso 0, ¿sí? Entonces acun inicia en 0, no me va a alterar ningún resultado y voy a empezar la acumulación. ¿Listos? Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Lo que tenemos aquí está bien dejarlo ahí? ¿O dónde lo debo poner? ¿O qué debo hacer? ¿Cómo ven ustedes el ejercicio? Que yo voy a ir acumulando un número que el usuario ingrese dentro de mientras. Listo. Vamos a colocarlo dentro de mientras. La pregunta es, ¿antes del acumulador o después del acumulador? Después. Listo. ¿Todos están de acuerdo? ¿Por qué no, Adriana? La entrada no es bonita, ¿cierto, Carlos? La entrada ya no es bonita. Listo, Adriana tiene razón. Y antes de que se me pase algo, aquí lo que dice Jaime Morales, muy importante, ¿sí? Ejecutemos y miremos a ver qué pasa. Aquí hay algo muy importante. Ustedes acá no van a dañar nada, no van a perder nada, ¿cierto? Ustedes pueden ejecutar y mirar si funciona o qué error les sale mientras van tomando esa habilidad. Entonces, fíjense, yo siempre les digo que no hay una sola forma de programar, ¿cierto? Si yo lo hago así y me funciona, es porque la lógica que yo utilicé es de esta manera, pero llego al mismo resultado. Pero si no, hay más formas de hacerlo, ¿sí? Entonces, como dice Analu en el último comentario, si yo lo tengo así, debo inicializar num para que el mientras me funcione, ¿cierto? Si no, num no tiene ningún valor y el mientras no va a funcionar. Entonces acá yo puedo decirle num inicializado en 0, ¿sí? Num inicializado en 0, ¿sí? Y al final, cuando el mientras termine, yo voy a decirle acá escribir y le digo la suma total es de coma acum, ¿sí? Y vamos a mirar cómo está el ejercicio hasta ahí. Entonces me dice, ingrese un número. Entonces voy a ingresar los números del 1 al 5 y luego ingreso un número negativo para poder saber también cuánto nos da. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora menos 9. Y me dice la suma total es de... Sí. Miramos 5, 9, 12, 14, 15. El ejercicio está funcionando, ¿sí? Entonces fíjense, muy importante cómo lo planteamos. La pregunta va, ustedes que están ahí mirando y que ustedes ya tienen ese conocimiento, ¿qué pasa si yo coloco este escribir y leer antes del acumulador?
¿Qué pasa si yo esto lo quito de acá y lo pongo antes del acumulador? ¿Funciona el ejercicio igual? ¿Quién me puede decir qué sucede en ese caso? Eso se llama la Bueno, entonces, para los que de pronto no están seguros, vamos a ejecutarlo. Quiero que vean qué sucede en ese caso. Con los mismos números. 1, 2, 3, 4, 5, menos 9. ¿Cuánto me dio el resultado? el restaurante, Muy bien, Juan Esteban. No, porque estaría la función acumulativa después. ¿Por qué? Fíjense algo. Lo que quiero que entiendan es el ciclo mientras, ¿sí? Yo vengo acá con un valor inicial. Por favor, el que tiene abierto el micrófono, que hay interferencia, me colabora cerrando. Gracias. Miren, cuando yo tengo acá el valor inicial de nun en 0, vengo y digo, mientras que nun sea mayor o igual a 0. ¿Nun es mayor o igual a 0? Sí, porque viene 0. Y entonces, ¿qué hace? Pide el número para el usuario, lo guarda en num y lo acumula. Entonces, si yo coloco el 1, aquí iría acumulando el 1, ¿cierto? Y vuelve otra vez a valorar la condición del mientras, ¿cierto? Mientras nun sea mayor o igual a 0, ¿y nun cuánto es? Nun, en este caso, en el primer ciclo también es 1. Entonces, nun es mayor o igual a 0, sí, porque es 1. Entonces vuelve, pide el número y lo acumula. Y fíjense dónde está el error. Cuando yo ingreso el 5 acá, supongamos que voy en el ciclo 5, ¿sí? Este ya tiene un valor de 10, ¿sí? Voy en el ciclo 5, nun vale 5. Entonces él viene aquí y me dice, ¿nun es mayor o igual a 0? Sí, porque nun vale 5. Pero yo le ingreso ahora menos 9, ¿sí? Ahora le ingresé menos 9. Y él lo acumula, ¿sí? Él lo acumula y después es que hace la valoración, ¿sí? Entonces fíjense que aquí ya estaría el error. Él viene con el 15 porque sumó el 5 final, 5 es mayor o igual a 0, el usuario ingresa menos 9 y lo acumula, entonces quedaría 15 menos 9. Y el nun queda como menos 9, luego vuelve a preguntar, menos 9, mayor o igual a 0, no, entonces termina el mientras, ¿sí? Pero lo está validando después de acumular, ¿sí? Exacto, estaría sumando también el negativo y el programa me dice, apenas ingrese el número negativo, termine, no lo sume, termine y muéstreme el resultado de la sumatoria. Entonces, si no lo hacemos así, si no lo hacemos de esta forma, ya estaría mal el ejercicio y estaría mal la programación, ¿sí? Listo. Listo, ¿preguntas hasta ahí? Si dijo por fuera del mientras, ¿qué, Juan Carlos? Si lo dejo por fuera del mientras, tendríamos el inconveniente de que lo pide una sola vez, ¿sí? Y aquí se nos va a quedar en un ciclo o en un bucle infinito porque no va a tener nada para parar, ¿cierto? No me va a estar pidiendo un nuevo número para valorar y para terminar la condición, ¿sí? Entonces, si yo lo dejo acá y lo ejecuto,
se me va a bloquear en este caso el programa porque se me queda en un ciclo infinito, ¿sí? Coloque que Jimmy, ¿cómo estaba? ¿O cómo? No, no lo entendí. Ah, ok, ok, ok. Listo, ese es el código correcto. ¿Listos? Bueno, entonces, lo que viene es este mismo ejercicio con una pequeña modificación para que ustedes me entiendan, el que se llama aquí repetir hasta qué, ¿cierto? Vamos a colocarlo aquí arriba. Repetir hasta qué. Cerremos esto. Listo. Vamos a mirar lo siguiente. El repetir hasta qué es un mientras con una pequeña modificación, ¿sí? ¿Cuál es la pequeña modificación? Que él primero hace el repetir y luego dice hasta que esto se cumpla, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que se alcanza a ejecutar siempre una vez, así la condición no se cumpla. Para este ejercicio, yo puedo no definir un valor inicial de num, sino que puedo decirle, voy a modificar esto, sino que puedo decirle que esto vaya directamente acá y que aquí sea num mayor o igual a 0. Y esto lo puedo quitar. ¿Sí? Miren la diferencia. Exacto, ese sería el do while, ¿sí? Ya en un lenguaje formal, este es el do while. Entonces, miren, dice repetir esto, ¿sí? Hasta que tal cosa. Entonces, esto lo ejecuto una sola vez, ¿sí? Que el acumulador. Entonces, vamos a ejecutarlo. Está por acá. Bueno, cerremos esto, volvamos a ejecutar, listo. Entonces vuelvo y digo 1. Repetir hasta que ingrese un número. Listo. Listo. Fíjense acá una cosa, antes de que se me pase lo siguiente. Este va a repetir esto que está acá, pero esta condición se lee diferente, ¿sí? Exacto, Jaime, muy bien. Esta condición se lee diferente. Ya por ir rápido para explicarles el ejercicio que les tengo del bus, esto es diferente, porque con el otro yo leía, mientras esto sea tal cosa, haga esto. Y aquí yo digo, repetir esto que está acá, ¿hasta qué? ¿Sí? ¿Hasta qué? Hasta que num sea menor a 0. ¿Sí? Ojo que se lee diferente. Uno iba, mientras siga siendo mayor o igual a 0, haga esto. Y este es hasta que sea menor a 0, repita esto. ¿Sí entienden la diferencia de los ciclos? Entonces vamos a ejecutarlo. Aquí ya le digo 1, 2, 3, 4, 5, menos 9. Y ahí está. ¿Sí? Entonces fíjense la diferencia. Este viene, repita esto hasta que el número sea menor a 0. Entonces esto lo alcanza a hacer una vez, así esto no se cumpla, que era lo que pasaba ahorita. ¿Sí? Entonces cuando yo necesite hacer alguna acción o alguna instrucción al menos una sola vez,
así esta condición no se cumpla, necesito el repetir hasta qué. Cuando yo necesito validar de que siempre se haga mientras que una condición se esté cumpliendo, utilizo el mientras. Cuando mi algoritmo o mi ejercicio me dice que lo debo repetir n cantidad de veces, debe ser el para. ¿Sí? Entonces ahí están los 3 ciclos repetitivos que nosotros podemos utilizar. ¿Cuál ciclo, Fabián? ¿Este repetir hasta qué? Este se utiliza, como les decía ahorita, cuando yo tenga que ejecutar una acción al menos una sola vez, ¿sí? O sea, que se ejecute al menos una vez, así no se cumpla una condición, ¿sí? Estaba mirando ahorita, o si no yo pues hago el enlace con Marisol. Yo tengo un compendio de algoritmos que son algoritmos por cada nivel, algoritmos de asignación, de condicionales, de ciclos repetitivos, por lo menos unos 30 ejercicios, ¿sí? Se los quería compartir directamente por acá, pero no manejo casi esta plataforma y no encuentro por dónde, pero bueno, igual yo se los hago llegar, ¿sí? Listo, hasta aquí preguntas. ¿Todo muy claro? Listo. Entonces, fíjense que esto que estamos viendo, cómo se aplica, es la base para toda la programación, ¿sí? Si esto no me queda a mí claro, pues aquí vamos a empezar a tener pues unas falencias en el resto de la programación, porque lo más importante es la lógica. Que cómo se escribe, listo, cómo se escribe la sintaxis, en ciertos casos, en un lenguaje a otro, cambia, ¿cierto? Claro que esta parte base no cambia, pero los diferentes paradigmas o las diferentes estructuras o sintaxis más adelante de un lenguaje a otro van a cambiar, pero lo más importante va a ser la lógica que yo tenga de la programación, importante las bases más adelante en algo que es el paradigma de programación orientada a objetos, ¿sí? Si esas bases más estas bases me quedan claras, yo puedo pasarme de cualquier lenguaje a otro con una curva de aprendizaje mínima y sobre todo con un entendimiento claro, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Ahora vamos a hacer un ejercicio y dentro de ese ejercicio le explico el según, ¿sí? Ustedes tienen un ejercicio en la actividad integradora de, me corrigen si de pronto no lo tengo bien presente, de las reservas de etiquetas, ¿sí? Vamos a hacer cercano para hacer la parte de compra, etiquete de uso, no es reserva, es compra. Entonces, hacer un programa que el usuario pueda comprar pasajes de bus. ¿Cierto? Y poder comprar un pasaje en ese bus y van a haber 10 puestos VIP. Entonces, van a ser 30 puestos económicos y 10 puestos VIP. Y el usuario pues va a tener que dar el número de documento, el nombre, y se le va pues a vender el tiquete. Y cada tiquete económico vale 50.000 pesos y cada pasaje VIP vale 80.000, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros hagamos un programa para que el usuario pueda comprar tiquetes, ¿sí? Y que al final yo pueda saber cuántos tiquetes se vendieron y cuánta plata se hizo.
Si son 40 puestos y los vendí todos, pues vendí 40 puestos y me dice tanto en plata, ¿sí? Entonces vamos a mirar lo siguiente. Vamos a borrar todo esto que está acá. Para hacer ese algoritmo, vamos a hacer algo y es a colocarle un menú a mi programa. Un menú para que el usuario pueda decidir qué quiere hacer, si comprar un pasaje, si salir, ¿cierto? Vamos a agregarle al mismo que si quiere ver puestos disponibles, o bueno, vamos a agregarle un menú sencillo para poder hacer el programa. Entonces, vamos a mirar y vamos a ir paso a paso con este programa, y aquí vamos a empezar a mirar cómo hago yo un menú. Entonces, un menú, yo me apoyo en un ciclo repetitivo que se va a ejecutar una cantidad indeterminada de veces hasta que una condición se deje de cumplir. ¿Cuál es ese ciclo? ¿Cuál sería ese ciclo? Exacto. Muy bien. Entonces voy a colocar acá, mientras que, vamos a colocarle X o cualquier variable, mientras que X sea 0, haga hacer. Listo. Mientras que X sea 0, hacer. ¿Qué voy a hacer? Entonces acá es donde yo voy a hacer el menú, ¿sí? Pero entonces, vamos paso a paso. Utilicé una variable llamada X, no la he definido, ¿sí? Bueno, esto ya no se llama condicional, vamos a ponerle compra pasaje. Listo. Y acá vamos a decirle definir X como entero. Listo. Y vamos a darle un valor inicial a X para que pueda ingresar al mientras. Entonces X hace igual a 0. Listo. Hasta ahí voy bien con el ejercicio. Entonces, ahora vamos a hacerle acá el menú. ¿Cómo hago el menú? Pues mostrándole al usuario en pantalla las opciones que él va a tener. Entonces, le digo escribir, que es el que me permite mostrar en pantalla, y le digo qué desea realizar. ¿Sí? Y aquí le coloco las opciones. Otra vez escribir, y le digo 1, comprar pasaje. ¿Sí? Ahora le digo 2, de lo que se ha vendido. Y 3, salir. Vamos a dejarlo solo con esas opciones para que no se nos alargue más el ejercicio. ¿Sí? Listo. Comprar pasaje. Mostrar total. Listo. Ahora, eso yo lo debo capturar en una variable. Y acá es más adelante donde vamos a utilizar este comando que es el segundo. Entonces, voy a decirle que lo leer en una variable que vamos a llamar opción, para saber cuál opción de menú el usuario tomó. Pero debo nuevamente, siempre que utilizo o pongo una nueva variable, venir acá a declararla, y en este caso entero. Listo. Ahora, acá es donde viene el según, ¿sí? Fíjense el según. El según es un comando que me permite a mí, los que ya pues han tenido un acercamiento a la programación, hacer un switch case. O sea, me permite a mí valorar
una variable, ¿sí? Y hacer algo según el dato que tenga esa variable. En este caso, ¿para qué me sirve? Yo voy a tomar el valor de 1, 2 o 3, según el menú que tengo, y lo voy a guardar en opción. Y yo debo validar, ¿cierto? Esa variable, opción, y debo hacer algo según el valor que tome la variable. Entonces yo le voy a decir hacer aquí. Si es 1, voy a hacer algo. Si es 2, voy a hacer algo. Si es 3, voy a hacer algo. Y trae una opción que dice de otro modo. ¿Qué significa de otro modo? O sea, si el usuario colocó 4, ¿cierto? Que sabemos que no falta el usuario que de pronto aquí diga 1, 2, 3 y coloque 5. Entonces, de otro modo, o sea, ¿qué pasa si el usuario le da un valor que no está dentro de eso? Entonces, de una vez, voy a decirle escribir y le digo, ingresó una opción no válida. ¿Sí? Listo. Y acá, ¿qué pasa si digo 1? ¿Qué pasa si digo 2? ¿Qué pasa si digo 3? Vamos a hacer el más sencillo. ¿Qué pasa si digo 3? Que yo quiero salir del programa. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer si el usuario me dice 3? Quiere salir del programa. ¿Cómo se sale el usuario del programa? Bueno, ¿cómo saco yo al usuario del programa? Si son más de 3 variables, no hay ningún inconveniente. Si yo tengo una opción 4, aquí le coloco 4, 2 puntos y sigo. ¿Sí? Es que él trae 3 por defecto, pero yo le puedo colocar 4 y no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Bueno, voy a colocarle aquí, vamos a decirle acá, para que de pronto no queden con la duda de que lo hicimos con 3. Y aquí le decimos 4, salir. Listo, ahora sí. Entonces vamos a hacer el cuarto. ¿Qué pasa si es 4? ¿Qué quiere salir? Fíjense que mientras que la X sea igual a 0, el usuario no va a poder salir de este ciclo, porque es un ciclo mientras, esperando que cambie una condición. Exacto. Entonces aquí le digo X igual a 1, ¿sí? Pero puedo decirle antes de hacer eso, escribir, y le digo gracias por su compra, ¿cierto? O gracias por preferirnos, o bueno, le coloco un mensaje para que tampoco sea como tan frío el programa. ¿Listos? Hasta ahí vamos bien. Entonces, yo les hablaba de que voy a comprar pasajes en bus y que voy a tener 30 puestos económicos y 10 VIP. Entonces voy a colocarle acá que voy a definir una variable que se llame económicos entero y otra variable que se llame VIP como entero. ¿Sí? Y esas variables VIP va a tener un valor de 10 porque son 10 puestos VIP y económicos va a tener un valor de 30 porque son 30 puestos económicos para un total de 40 puestos de bus. Bueno, lo que pasa es que en este programa menor y guión es el igual, ¿sí? Entonces estamos diciendo que X igual a 1. Sí, vamos a colocarlo aquí en un comentario. Aquí. El igual en este entorno se representa por esto. Listo. Entonces ya les queda claro, el igual se representa por menor guión. Entonces acá estamos diciendo que X va a ser igual a 1. ¿Sí?
Esa era la pregunta, Jimmy. Listo. Entonces, digamos, si yo deseo comprar un pasaje, entonces, eh, bueno, me faltó definir otras dos. Definir valor VIP como entero y definir valor eco como entero. Y habíamos dicho que, que valor eco va a ser igual a 50.000 y que valor VIP va a ser igual a 80.000. Listo. Listo. Entonces ahí definí las dos variables que me faltaban para manejar los valores de los pasajes. Entonces, si yo deseo comprar un pasaje aquí, fíjense que acá hice esta distinción de económico y VIP para que se nos complicara un poco más el asunto y poder mirar acá. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo esto aquí? ¿Cómo hago para saber? Ya sé que él va a comprar pasaje, pero debo saber si va a comprar económico o VIP, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo haríamos esa parte de acá? Voy a copiarme esto por acá y voy a decirle aquí qué pasaje desea comprar. Le digo 1, pasaje económico. Le digo 2, pasaje VIP. Pasaje. Listo. Y le digo aquí, leer. Digamos que se manejaría, sí. Lo que pasa es que con el if, el sí, en este caso, no es conveniente manejarlo porque tenía que decir si es igual a 1, si no, si es igual. Entonces aparece el comando según, que va a valorar n cantidad de opciones cuando yo necesite hacerlo. En este caso, van a ser 4 diferentes opciones: comprar, mostrar, mostrar disponibilidad o salir. Sí, están todos los lenguajes, solamente que acá, en el pensamiento algorítmico, que es la base, es la parte de pseudocódigo, se llama según. En los demás lenguajes se llama switch, que se llama switch case, en caso de que sea tal cosa, en caso de que sea tal otra, pero todos los lenguajes lo tienen. Listo, entonces acá voy a leer, vamos a leer puesto, digámoslo así, para saber si es económico. Aquí voy a decirle definir puesto como entero. Listo. Entonces fíjense en lo siguiente, voy a leer puesto, aquí no voy a utilizar otro switch case, voy a utilizar un sí para que miremos esta parte. Entonces yo voy a decirle acá, si puesto, si puesto es igual a 1, haga tal cosa, si no, haga tal otra. ¿Sí? Vamos a manejarlo así en este caso. Entonces, si el usuario le da 1, ¿qué pasa con 1? Quiere comprar un pasaje económico. ¿Sí? Entonces, lo primero que debo decir es que voy a hacer no un contador, que es un incremento, sino un decremento, ¿cierto? Voy a decirle económicos va a ser igual a económicos menos 1.
porque estoy vendiendo un pasaje económico. Y el otro se llama VIP. Y acá es VIP igual a VIP menos 1. Eso es lo primero. Estoy vendiendo un pasaje, ¿sí? Pero ahora tengo que hacer un acumulador para que me vaya sumando qué valor voy a obtener al final, ¿sí? Entonces voy a decirle acá que voy a hacer algo que se llama total, ¿sí? Como entero. Y aquí total la voy a inicializar en 0 para que cuando empiece a acumular no me vaya a generar error. Y aquí voy a decirle, si compró económico, entonces voy a decirle que total va a ser igual a total más valor eco. ¿Se llama así? Valor eco sin la mayúscula. Valor eco. Eso. Valor eco. Listo. Voy a copiarlo acá el nombre para que no se me pase en el otro. Y aquí digo que total va a ser igual a total más valor VIP. ¿Listos? Entonces miren lo siguiente. El acumulador debe llamarse igual, uno solo, porque voy a estar acumulando es el total de la venta. Si yo discrimino un acumulador para económico y otro acumulador para VIP, pues al final voy a tener que sumarlos si me están pidiendo el total que se vendió. Si me piden total de venta, total de plata por pasajes económicos, total de plata por pasajes VIP, pues sí tendría que hacerlos discriminados. Si no me lo piden, hago un solo total para que si entra acá, le sume al acumulador de total el valor de económico, si entra aquí, le sume a total el valor de VIP. ¿Sí? Pues hasta ahí vamos bien. Ahora dice, si el usuario escoge la opción 2, mostrar total. Listo. Entonces, mostrar total. Entonces, le voy a decir escribir. Le voy a decir el total de dinero en pasajes es. Y ahí tengo la variable total. ¿Listo? La opción 2 es esa. Ahora, la opción 3 dice, me falta una R, mostrar pasajes disponibles. Entonces, mostrar pasajes disponibles. Entonces voy a escribir acá. Pasajes, pasajes disponibles económicos, coma, y la variable económicos. Y voy a revisar si se llama así, económicos, sí. Y ahora digo escribir y le digo acá, pasajes disponibles, VIP, coma, VIP. ¿Listos? Entonces fíjense que ahí yo ya terminaría mi programa, ¿cierto? Lo hice para la compra de pasajes. Entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba de que esto funcione, ¿sí? Vamos a darle acá. Y aquí está. Ejecución iniciada y finalizada. Listo. Vamos a mirar cuál fue el error. Listo. Entonces vamos a revisar lentamente cuál es el error del algoritmo que estamos acá desarrollando. Opción está definida. Vamos a comentar esto para generar el error. Listo, variable no inicializada X. Listo.
a cambiarla acá, mientras que x sea mayor o igual a 0. Y vamos a colocar esta en 0. Y aquí le vamos a colocar x igual a menos 1. Listo. Ahí estaba el error, no tomaba esa opción. Listo. Ahora estamos acá. Fíjense el menú. ¿Qué desea realizar? Comprar pasaje, mostrar total, mostrar pasajes disponibles. Entonces, si yo le digo 3, él me va a decir, los pasajes disponibles económicos son 30, pasajes disponibles VIP son 10. ¿Sí? ¿Qué se va a hacer? Entonces voy a comprar un pasaje. Me pregunta qué pasaje desea comprar, económico o VIP. Yo le digo económico. Y me muestra otra vez qué desea realizar. Comprar pasaje, mostrar total, mostrar pasajes disponibles. Si yo le digo que quiero ver pasajes disponibles, me va a decir que ya hay 29 en económico, ¿cierto? Si yo le digo mostrar total, me va a decir que el total de dinero en pasajes es 50.000, que solamente ha vendido un pasaje económico. Entonces voy a hacer varios intentos. Voy a comprar un pasaje VIP, voy a comprar otro pasaje VIP, voy a comprar otro VIP, voy a comprar uno económico. Perdón de pronto la rapidez de la ejecución, pero es para tener más datos que mostrar. Entonces ahora sí, si yo digo mostrar disponibilidad, claro, ya tengo nomás 28 económicos y 7 VIP. Si yo digo mostrar total, entonces ya tengo 340.000 en pasajes, ¿sí? Y ahí está el algoritmo que nos pedían, que pudiéramos comprar pasajes de bus, ¿sí? Y que se pueda pues mirar ciertas opciones, cuántos se han vendido o cuántos quedan disponibles, cuánto se ha recaudado, ¿sí? Entonces todo esto está acá. Entonces déjenme hacerle acá, vamos a decirle aquí, dejémosle igual, dejémosle aquí solamente 1, volvamos a ejecutar, ahí está. Ahora voy a copiar esto, porque a ustedes no les alcanzan una sola captura de pantalla. No sé si salga bien, se distorsiona un poco. Bueno, ustedes pues, vieron la explicación, ahí se distorsiona un poco, pero ahí está todo el ejercicio que hicimos ahorita en PSI, ¿sí? Ahora sí, dudas que tengan de lo que acabamos de realizar, de esta charla de la aplicación de los algoritmos, ¿sí? Acá nos podríamos quedar hablando horas y horas, haciendo aplicaciones, pero la idea es poder aplicar como lo más relevante en esta temática. Y lo que siempre les recalco, la práctica es la que nos permite esa habilidad de hacerlo cada vez más fácil un desarrollo. Entonces, preguntas hasta ahí. ¿Qué dudas tienen de lo que hicimos ahorita en el ejercicio de comprar pasajes? Jaime, con mucho gusto. ¿No pasó todo el código? Ay, se quedó en el 3. Ya les vuelvo a enviar todo el código. Vamos a mirar por qué no. ¿Será que tiene restricción de límite de texto? Vamos a mirar otra vez. Sí, hay límite de texto. Entonces, ya les voy a pasar la parte de que quedó faltando exactamente. Sí, ya estaba comprobando esa parte. Listo. Ahí va, quedó en el 3 exactamente. 3, escribir pasajes económicos. Ah, bueno, recuerden que ahí en el 3 falta mostrar también los pasajes disponibles VIP, que no quedaron ahí pasados en el chat, pero ustedes ya saben cómo hacerlo.
faltó esta línea de código. Listo, entonces ustedes pueden ver, este tema en realidad para mí es muy apasionante, este tema es muy interesante. Aquí tenemos pues brevemente una aplicación de cada uno de esos conceptos y pues espero que sigan revisando más, que sigan mirando más cosas. Este mundo de la programación es... la grabación se las estaremos enviando, yo creo que el día de mañana ya, por la hora. El día de mañana que ya quede generado el enlace, le estaremos enviando a cada uno de ustedes la grabación. Les recomiendo también una página, de pronto los que todavía tengan inconvenientes de esta lógica de programación, la página se llama Hora de Código. ¿Sí? Hora de Código, ya voy. Hora de Código es una página que permite a través de juegos tipo Minecraft desarrollar lógica de programación. ¿Sí? Entonces, utilícenla. Son varios juegos que hay que pueden utilizar. Interesantes. Bueno, entonces ya para cerrar, ¿les queda alguna duda, alguna inquietud final? Listo, muchas gracias Osman, gracias Juan Carlos. Listo Isabel, sí. Listo, entonces muchas gracias a todos por la asistencia, por las preguntas, por la interacción. Entonces aquí ya finalizo la charla de aplicación de algoritmos. Los invito a que sigan practicando. Les voy a hacer llegar los compendios que yo tengo para que ustedes tengan ahí ejercicios que desarrollar. No se preocupen, la confianza se coge practicando y la confianza se coge pensando en que si ustedes ejecutan esto, no se va a dañar nada, ¿sí? Entonces, digamos que ahí pueden ustedes ir sin problema practicando. Entonces, a todos, muchas gracias por la asistencia, por la atención prestada. Espero puedan evolucionar de una manera satisfactoria con esta charla de aplicación de algoritmos y que todos vean que esta parte de programación es muy, muy apasionante y sobre todo que no es difícil, no es física cuántica, no es temas demasiado extraños, sino que son aplicaciones sencillas y que poco a poco las vamos evolucionando. Entonces a todos muchas gracias por la asistencia, que tengan una excelente noche.